La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Génesis 4, 3 al 5. La ofrenda de Caín. Caín es el primer fariseo o religioso del mundo, y por lo tanto es el padre del fariseísmo y de todas las religiones. También es el primer cainita en la tierra. Es el primer salteador y ladrón, el primero en evitar entrar por la puerta estrecha, es decir, por Yeshua. Fariseísmo ha llegado a ser sinónimo de hipocresía, de formalismo, de religiosidad y por consiguiente de legalismo, de avaricia y de reclutamiento de almas. Todo esto y aún más, según los calificativos que Yeshua pronunció una y otra vez en contra de los fariseos, por ejemplo en Mateo 23 o en Marcos 8:15. De estas acusaciones que están escritas en los evangelios con relación a los fariseos, se puede observar la dinámica en las que se basan todas las manifestaciones religiosas que hay en el mundo al margen del credo y creencia que profesen. Los fariseos aparecen por primera vez con este nombre, el que quiere decir separados, en los tiempos del Mesías. Sin embargo, conociendo la esencia del fariseísmo, podemos rastrear sus raíces y orígenes hasta Caín, es decir, en el 4 capítulo del libro de Génesis. Tanto Caín como Abel sabían por la tradición oral, la que Adán y Eva les habían transmitido e inculcado, que a causa del pecado cometido, Dios demandaba sangre de animales para hacer propicio en sus ofrendas y holocaustos. Génesis 3:21, Hebreos 11:4. Ambos, Caín y Abel, sabían perfectamente la palabra y la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos que Caín no obedeció. ¿Qué sucedió? Comenzó el fariseísmo. Ciertamente, con Caín inicia, propiamente hablando, la historia de las religiones. Sabemos por revelación que Caín es la primera estirpe del maligno, es decir, el primer producto humano de Satanás en la tierra. De igual manera sabemos que Satanás utiliza a sus hijos para perseguir y obstaculizar la obra de Dios. El diablo es el pervertidor de la obra de Dios. Es el adverso, todo lo pervierte, pero lo hace de una forma muy peculiar y sutil. Esto es, imitando la obra de Dios, es decir, adulterando la palabra, la doctrina de Dios. Sabemos que Dios es el verbo, es decir, es la palabra. Sabemos más, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Pero quizá lo que no sabemos es que el diablo, que es un espíritu, es también palabra, o sea, es una doctrina o un verbo con B minúscula. Satán es mente, es decir, es espíritu. Así lo declara Ezequiel 28:12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. El diablo quiere destruir la palabra, quiere destruir a Dios, quiere hacerlo con su palabra. Pero este es el detalle, a veces lo hace usando la misma palabra de Dios, otras haciéndonos creer que sus palabras provienen de Dios. Y lo que es peor aún, nos engaña haciéndose pasar por Dios directamente. No olvidemos que Satanás compite contra Dios. No debemos olvidar que el diablo es aquel ser engañoso que se hace pasar por Dios, que se viste de ángel de luz y al mismo tiempo, en su tremendo y engañoso poder, lo niega y lo desacredita. 2 Tesalonicenses 2:4. Es también quien se disfraza de ángel de luz, pero en el fondo es el mismo príncipe de las tinieblas, el temible Apolión o destructor. No olvidemos sobre todo que el diablo ya fue vencido por Yeshua en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14-15. Al constituir los fariseos un grupo o una secta religiosa, es decir, un sistema eclesiástico organizado y gobernado por humanos, lo que en la Biblia se le llama nicolaísmo, podemos resumir al fariseísmo como sinónimo de religiosidad o de religiosismo. Originalmente la palabra religión viene del latín religio o religio, lo que quiere decir ligar o unir algo. Es decir,
La idea primigenia de la religión consiste en ligar o atar al ser humano de vuelta, religare, con Dios. Esta es la idea original y el significado de la palabra. Sin embargo, tal y como hoy contemplamos las expresiones religiosas en el mundo, vemos que las cosas no son como debieran ser. A estas alturas de la cansada historia humana, la palabra religión y ella misma se encuentra gravemente desgastada y con mucha razón desacreditada. Multitud de religiones y de credos, y sin embargo no vemos que el significado de la palabra religión la ejemplifiquen esas hordas ciegas y sordas de religiosos. Personalmente no estoy de acuerdo en usar la palabra religión para describir a la iglesia de Yeshua. Dios no es religión. Tampoco religión es sinónimo de iglesia o de templo, y sin embargo se confunden con facilidad estos términos. Lo cierto es que Yeshua, el Mesías, vino a crear una iglesia viva, de templos vivos, pero no de personas religiosas, sino espirituales. Una iglesia espiritual y no mundana, compuesta de personas espirituales, es decir, de hombres y mujeres que todos los días, viviendo en juicio, mueren a su voluntad, y en consecuencia viven y andan en vida nueva por el Espíritu de Dios que mora en ellos y ellas. Son los que han sido engendrados, es decir, los que han vuelto a nacer por la fe en la resurrección de Yeshua. En una palabra, son aquellos y aquellas que viven por fe para Dios y que están siendo guiados y enseñados por el Espíritu Santo y por nadie más. Son los que siguen a Jesús. Romanos 8, 1 al 9. De esta forma vemos que el fariseo es la persona religiosa. Es decir, es aquel que pertenece orgullosamente a tal o cual sistema o simplemente a un grupo religioso. Es un individuo muy celoso y orgulloso de sus tradiciones y de su ley, al grado de anteponerla al amor y a la compasión por el prójimo. Fariseo es aquel que al cumplir las obras de su ley, con infracción de la misma, se cree mejor que los demás, ya que la ley, además de producir ira, genera orgullo y vanagloria. Romanos 2. Este es Caín, el primer religioso que apareció en la tierra. Todo esto en severo contraste con él o los espirituales, quienes únicamente pertenecen a Dios y no a sistemas o instituciones humanas. Vemos esto en Abel, quien se sujetó al deseo y a la voluntad de Dios, y sobre todo se acogió a la justicia divina, la cual, ya se dijo, en ese momento consistía en derramar sangre de animal. Caín es el primer religioso en la tierra, ya que haciendo su propia ley, su propio sistema y tradición religiosa, es decir, su propio evangelio, desoyó voluntariamente a la voz de Dios y cambió la palabra de Dios por su palabra, por sus deseos y sus tradiciones. Mateo 15, 1 al 3. ¿Cómo lo hizo? Presentando la ofrenda incorrecta, o sea, estableciendo su propia justicia. Romanos 10, 3. En una palabra, haciendo una religión. ¿Cuál? La suya propia, es decir, un sistema hecho por él para entablar, según él, contacto y relación con Dios. Pero Caín no obedeció a Dios. Es la verdad. O en el peor de los casos, lo obedeció a su manera, lo que bíblicamente hablando constituye desobediencia y rebeldía, entre otras cosas. Veamos esto a la luz de Caín, el primer religioso y fariseo. La ofrenda presentada por él era mucho más hermosa, ostentosa y codiciable, según los criterios y juicios humanos, en comparación con la aparentemente insignificante y pobre ofrenda que presentó Abel, la cual consistió en ofrendar a Dios lo mejor de su ganado. Comparemos. ¿Qué representaba el pobre animalito presentado por Abel al lado de la imponente y fastuosa ofrenda que presentó el religioso Caín? La Escritura no detalla el compuesto de su ofrenda, pero podemos imaginarnos que empleó las mejores frutas, los mejores granos, los mejores vegetales y cereales. Podemos imaginar que añadió a ella de las flores más hermosas y exóticas y muchos otros elementos. Sin embargo, esa ofrenda estaba errónea e imperfecta y por lo mismo no fue recibida por Dios. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4:5. ¿Qué extraemos de esto? Lo que hizo Caín es lo que hoy en día a escala masiva sucede con millones de almas atrapadas en las religiones, en el fariseísmo, es decir, en esas megafábricas de fariseos y de legalistas, las religiones.
Millones de personas en este mundo, yo diría la mayoría, pertenecen o tienen una religión que les dice que por medio de ciertas obras de cuño religioso, rituales, legalismos, ceremonias, ofrendas, diezmos, se puede alcanzar la salvación de Dios. ¿Acaso no se ve la huella negra del diablo detrás de todo esto? Cuando hablo de religión, no estoy hablando únicamente de cristianismo en todas sus denominaciones, aunque ciertamente la considero la más peligrosa de todas las religiones, ya que es la única que habla de Yeshua, de Jesucristo, pero de forma distorsionada y adulterada. Cuando hablo de religión me refiero a todas las religiones y sectas que hay y han habido en el mundo. Todas producen fariseísmo. Caín es el padre de las religiones, es el primero en ignorar la voz y la justicia de Dios, haciendo su propia ley y su propio código de justicia, presentando una ofrenda incompleta, imperfecta a Dios. Tal y como hoy sucede, millones de personas que quieren pagar por la salvación con buenas obras, ofrendas, diezmos, rituales, estudios y largas oraciones, en vez de simplemente obedecer a Dios. Caín es también el primero en anunciar y predicar en el mundo otro y diferente evangelio que el de Cristo, según Gálatas 1:8-9. La historia entera del fariseísmo y de las religiones propiamente hablando inician con este hombre, quien además de ser el primer religioso de la historia, es el primer asesino fratricida de la historia, lo que ejemplifica a la persecución y odio que la estirpe de Caín experimenta por la simiente de hijos escogidos de Dios. Este es Caín, además el padre de la civilización. Sus descendientes inmediatos fueron los que inventaron la ciencia de la metalurgia, la música y otras artes características y baluartes de esta cultura. La enemistad entre Caín y Abel es tan grande e irreconciliable como la que hay entre Yeshua y Satán, es decir, entre nuestra vieja criatura y la nueva criatura. Jamás habrá reconciliación. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. En resumen, la ofrenda de Caín era fraudulenta. Se trata de una ofrenda exteriormente hermosa y atractiva. No solamente no escandaliza, sino que produce la admiración y la aprobación de las multitudes. Caín dio todo, menos lo que pide Dios. Esta es la verdadera ofrenda, de la cual lo que presentó Abel era sombra y figura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Para vivir en Romanos 12:1 hay que vivir en juicio todos los días, hay que tomar nuestra cruz, seguir a Yeshua y permitir que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Viviendo por gracia y no por ley, viviendo en disciplina y no en anarquía, viviendo en las obras de Dios y no en las nuestras, como hizo Caín. El que tenga oído, la que tenga oído, que escuche.